Bienvenidos guardianes a vuestro canal. Hoy tenemos un nuevo vídeo con, digamos, un tema que siempre he querido hablar respecto a One Piece, ya que esta semana, pues, como se adelantó el capítulo, pues, no lo hay realmente esta semana. Pues quiero hablar de lo que para mí sería un combate o lo que será la pelea entre los piratas de Kurohige contra los Mugiwaras. ¿Cuáles serán los unos contra unos o los versus? ¿Y cuál es el motivo por el que creo que serán? ¿Y quién puede ganar de ellos? Así que vamos allá, guardianes. El primer punto pues, que hay que destacar, como no, pues es un poco la pelea entre los dos capitanes de ambas tripulaciones. En este caso, por un lado Kurohige, Teach, Barba Negra, contra Luffy. Por un lado tenemos a Teach, tenemos a Barba Negra con la Gura Gura no Mi, terremotos, y con la Yami Yami no Mi, oscuridad. Y por otro lado pues tenemos a Luffy con la Ito Ito no Mi, modelo Nika, más la potenciación del Haki que vimos en Wano. A ver, de esta pelea lo que quiero, lo que deseo que se vea es una pelea más seria en el sentido de un Luffy rabioso, digamos, entre comillas lo de rabioso, por todo el background que sabemos que se ha generado. Primero, por sí, la culpa no directa, pero sí indirecta, muy indirecta de Barba Negra en la muerte de Ace, al haberlo capturado y haberlo entregado a la parida. Luego, el secuestro de Kobe, cuando se entere Luffy. Y veremos qué ocurre con Garp, que acaba de acabar en Hachinosu, si le acaba pasando algo. Todo lo que pueda generar ese background, yo creo que va a ser una pelea diferente a lo que solemos ver en Luffy. Una pelea mucho más seria y sobre todo sin ningún tipo de confianza. Además de ser una pelea entre dos ideales muy diferentes. El ideal de Luffy, el hombre más libre del mundo, la libertad, contra Kurohige, el pirata más pirata, yo creo, de One Piece en el sentido de dominación del mundo. Como vimos en el capítulo 1080, el funcionamiento que tiene Hachinosu, venta de esclavos, todo lo contrario a la libertad. Y sobre todo, ver cómo Luffy se va a enfrentar a un Kurohige que es el maestro de las trampas. Algo que no hemos visto tanto realmente en las peleas que ha tenido Luffy, ni contra Katakuri, ni contra el propio Kaido o el propio Flamingo, porque al final son rivales que tienen o un poder similar o superior. Y aquí vamos a ver un Kurohige que tiene seguramente un poder muy similar al de Luffy, utilizando las trampas. Entonces, quiero ver cómo Luffy puede sortear este tipo de inconvenientes. Y claro, está servido el combate. Respecto a los combates, vamos con el primer capitán titánico de la tripulación de Kurohige, que es Jesus Bardes o Jesus el Vergasos, que tiene la Riki no Mi, que le hace tener pues fuerza sobrehumana, y el contrincante de los Mugiwaras yo creo que sería Franky, el Cyborg. Creo que sería muy interesante un duelo de un personaje con una fruta, una Akuma no Mi, difícil de descifrar, porque darle super fuerza pues parece muy sencillo, pero ya sabemos lo que suele hacer Oda con las frutas, con las Akuma no Mi. Entonces va a ser muy interesante la fuerza bruta frente a la tecnología de Franky como medio cyborg. También es muy importante decir que desde Dressrosa, realmente, contra el enfrentamiento contra el señor Pink, que fue algo excelente, uno de los mejores momentos de Franky para mí de todo el manga, desde seguramente Water 7, cuando conocen a los Mugiwaras, uno de los momentos más poderosos y más potentes de Franky, y que yo creo que para esa pelea habrá sufrido algún tipo de power up, ya que en Egghead, que se acaba de conocer a Vegapunk, ya sabemos que Franky es un gran digamos un gran admirador de Vegapunk. Y creo que esa admiración, si Vegapunk sale vivo de este arco, que veremos, no parece fácil, está en una situación complicada, creo que
puede haber algún tipo de power-up o mejora en el propio Franky que le haga tener una gran pelea contra el propio Barges. El segundo capitán titánico de la banda de Kurohige sería Shiryu de la lluvia, con su Suke Nomi, lo que le permite ser un hombre invisible, con el peligro que genera ese poder. Y yo lo enfrentaría a Guardianes contra Brook. Ya sabemos, la Yomi Nomi, que le permite renacer, digamos. A ver, en este enfrentamiento tenemos que tener en cuenta que Oda ha creado para mí, mejorado mucho a Soul King, al gran Brook, sobre todo en Whole Cake, que creo que está es de los muy buenas más destacables en ese arco. Además, me da la sensación que son poderes similares, no tanto similares, sino parecidos en el sentido de que uno es invisible, Brook se puede hacer ese modelo fantasma, ese modelo espectro. Y creo que puede ser muy interesante, unido eso a su habilidad con la katana y con el hielo, de poder evitar o poder pelear con un hombre invisible. En el sentido que al lanzarle el hielo sería más fácil poder detenerle aunque no le vieras. Porque al final el hielo es una masa y te acaba... No te ve, pero te crea la silueta. Entonces creo que puede ser una pelea interesante en cuanto a unos poderes similares y que se pueden contrarrestar entre ellos, guardianes. El tercer capitán titánico guardián sería Van Augur, con la Wapu Nomi, que le permite teletransportar tanto a personas como a otros objetos. Y el contrincante, que yo creo que es uno de los más claros en el versus con los Mugiwara, sería Usopp, porque al final el bueno de Van Augur es un francotirador, igual que en este caso que Usopp. Por tanto sería un duelo de francotiradores. Además creo que las plantas, que es uno de los grandes medios o gran arma por parte de Usopp, puede ser interesante sus posibilidades frente a la teletransportación de Van Augur. Y me decís, bueno, ¿por qué? Porque es posible que entre las plantas que pueda lanzar Usopp pueda haber alguna que pueda ser, digamos, paralizante o que evite esa teletransportación de alguna manera. O puede ser alguna narcótica. O lo que creo que puede ser un buen counter. Sin embargo, creo que aquí hay un problema. Porque ahora mismo el gran poder de Usopp es su haki de observación, que no es un haki especialmente destacadísimo, digamos. Pero aquí es donde entra lo que creo que será el arco de Elbaf, un arco que para mí va a ir después de Egghead y que creo que va a ser muy importante por la relación que ya conocemos desde Little Garden entre Usopp y, digamos, los gigantes de Elbaf con Dory y Groggy. Creo que va a ser muy importante que se desarrolle más el haki de observación de Usopp y algún tipo de power-up a la hora de sus plantas o de la propia forma de ser de francotirador de Usopp. Pero bueno, guardanes, aquí se nos presentaría un duelo de francotiradores, un duelo de camperos en toda regla. El cuarto capitán titánico sería Ávalo Pizarro, con la Shina Nomi, que fundamentalmente lo que le supone es ser un hombre isla. Y yo lo enfrentaría, guardianes, contra Jinbei, sí, contra el Gyojin. Ya lo conocemos, un magnífico nadador, agua, usuario de Akuma no Mi, counter ya de por sí natural, y el propio haki de Jinbei. Sería muy interesante porque me parecería un duelo entre como el agua y el aceite, es decir, por un lado Jinbei, Gyojin, agua, más haki y el Gyojin Karate, versus un tipo capaz de mimetizarse con la isla, es decir, que controlar el territorio de una isla. Por tanto, veremos cómo le puede afectar los ataques de agua si se produce de Jinbei. Y lo que a mí me gustaría, guardianes, es un reto colosal para un personaje tan potente que ya se nos presentó desde Impel Down, Marineford, como es Jinbei, que siempre ha molado muchísimo, y que en Wano estuvo bien, pero creo que Sanji y Zoro estuvieron muy por encima. Y creo que un enfrentamiento colosal como sería contra Ávalo Pizarro supondría un incremento de poderío tremendo
para el propio Jinbe y un ascenso dentro de la propia tripulación de los Mugiwaras. Respecto al quinto capitán titánico, en este caso sería Laphite, que digamos que tiene alas y es capaz de volar. No conocemos su Akuma no Mi. Y yo lo enfrentaría contra Sanji, contra una de las alas del que será el próximo rey de los piratas, de Luffy. Sanji, pues el poder misterioso del Germa Double Six más Haki, la potencia de las piernas, ya lo conocemos. A ver, aquí me ha costado más elegirlo porque no he visto una gran, digamos, un gran counter o algo que me relacionara uno contra el otro de una manera tan clara como he tenido los anteriores. Sin embargo, he tirado por 2 puntos. El primero, que son personajes con poderes misteriosos. Por un lado, Laphite, no conocemos su Akuma no Mi. Por el otro lado, el poder de todo lo que es el Germa Double Six por parte de Sanji por los Bean Smoke. Y sobre todo también creo que es interesante la capacidad para flotar de Sanji para alguien contra el que se va a enfrentar, que puede volar. Además, creo que sería interesante cambiar la dinámica de las peleas, porque en Wano vimos como Zoro se enfrentó a King, que podía volar, mientras que Sanji se enfrentó a Queen, que no volaba. Entonces, aquí creo que sería interesante ver cómo se las apañaría Sanji contra alguien capaz de tener esa movilidad en el aire. A ver, es decir, a lo mejor este enfrentamiento puede ser cambiable por otros. Es decir, Sanji se puede enfrentar a otros miembros de la tripulación de Kurohige. Sí, no es el que más me pega. No es a lo mejor como Usopp, que yo lo veo clarísimo. O incluso Frankie, que también lo veo claro. Pero bueno, Guardianes, creo que sería interesante cambiar dinámica de lo que fue Wano. En sexto lugar tendríamos a Caterina Devon con su Inu no Mi, modelo Zoan mitológica, modelo Kyuubi, que le da el poder de hacerse pasar por otras personas. Que yo la enfrentaría contra Nami, fundamentalmente Clima Attack, la inteligencia de Nami, ahora con el Power Up de Zeus. Y a ver, yo creo que más de que pueda ser un enfrentamiento mujer contra mujer, no va por ahí porque las he juntado, sino que me parece un duelo del engaño. Tenemos a Caterina Devon, que gracias a su Akuma no Mi es capaz de hacerse pasar por cualquier otra persona, por tanto, digamos, alguien que fácilmente puede manipular y engañar, versus a la gata ladrona, una de las cosas que mejor hace Nami. Entonces sería un duelo del engaño. Además, creo que con el power up que ha supuesto Zeus para Nami, muy necesario, que vimos en Wano tras la caída de Big Mom, pues creo que sí que podríamos ver a una Nami enfrentándose a Caterina Devon. A lo mejor necesitaría que en algún arco que va a venir después de Egghead pueda encontrar algún power up más o algún tipo de poder que le pueda todavía dar más confianza para una batalla contra uno de los capitanes titánicos de Kurohige. Pero, coño, sería interesante ver ese tipo de pelea, porque sería una pelea más, no sé si táctica, más del engaño, más para a ver quién hacer caer en una trampa a la otra. Y la verdad, bueno, yo la bancaría muchísimo esta pelea. Tengo ganas de que Nami, uno de los personajes que conocemos desde el principio, pues tenga un momento grande, un momento de gloria. El séptimo capitán titánico nos encontraríamos a San Juan Wolf con la Deka no Mi, con lo que le permite ser un hombre mucho más grande, un hombre gigante. Y yo lo enfrentaría contra Zoro. Ya lo vimos, Haki hiperchetado, como vimos en Wano. La espada demoníaca Enma pertenece a Oden. Y creo que después de la gran importancia, la excelsa e increíble aportación de Zoro en Wano, atacando no solo a Kaido, sino venciendo a una de las calamidades como King, creo que sería un, digamos, gran reto, no tan colosal a lo mejor como Jinbe, pero un gran reto, enfrentarse a alguien gigante, ver cómo sería ese estilo de pelea para Zoro. Y un poco, a ver, algo parecido a lo de Sanji, es enfrentar a algo que no hemos visto a Zoro enfrentar como tal. Entonces, por eso mismo,
a lo mejor sacarle de una pelea de espadachines. Ver cómo, ver qué tal se ve a Zoro así. Sería, yo creo, una muy buena manera contra un contrincante muy complicado como es alguien que es gigantesco, con un poder de ataque tremendo. Y, y yo lo veo bastante bien. Creo que sería muy interesante, Guardianes. No se lo hará Oda. Es otra como... En este caso como la Fite, pues es contra Sanji. Zoro se puede enfrentar a muchos de los capitanes titánicos. Incluso yo pensé en Aokiji. Pero bueno, Aokiji lo he dejado con alguien que ya podéis ver quién puede ser. Y creo que sería muy interesante ver este combate. Para mí me gustaría, por lo menos. En el octavo combate, Guardianes, es donde vienen lo que yo hablo de las pinzas galácticas. Vamos, que está cogido todo con pinzas, pero ya no galácticas, extremas. Primero, la pinza galáctica es que ya consideraría, para hacer que hubiera un 1 versus 1, el mismo número de capitanes con el mismo número de Mugiwaras, contado con que Yamato se una a los Mugiwaras, que yo creo que es posible que se pueda producir en algún momento. Hablaríamos de Vasco Shot versus Yamato. Vasco Shot con la Gabu Gamu Nomi, un hombre licor, contra Yamato, que con su Zoan, con la Inu Ino no Mi, modelo Okucho no Hanaki, es un lobo divino, como ya vimos en el arco de Wano. Y a ver, Juananes, lo que os digo de pinzas galácticas es porque realmente el único nexo de unión que he podido encontrar es al ser un hombre licor y sabiendo que Kaido había maltratado siempre a Yamato y era un maldito borracho, pues Vasco Shot es otro maldito borracho. Entonces, por la borrachera y ser un hombre licor, por ahí lo he asociado con Yamato. A ver, es que de esto puedo... A ver, no voy a... De este combate no puedo hablar mucho porque por ahora sería imposible de darse, porque Yamato por ahora no está dentro de los Mugiwaras. Entonces, ¿estaría guay? Pues sí, estaría guay. ¿Que se vaya a dar? Pues por ahora no tiene pinta. En el caso del noveno capitán titánico hablaríamos de Dot Q, que es con la Shiku Shiku Nomi, que lo que produce es que pueda enfermar a sus contrincantes contra o con infecciones. Y el versus está claro, este es uno de los más claros que hay. Es versus Chopper con su Ito Ito no Mi, modelo Zoan, que es capaz de hacerle, pues ya sabemos, de un alce, pues convertirlo, o en un alce reno, depende de cada país, un reno, convertirlo en una forma híbrida o humana. Bueno, ya sabemos cuál es el poder de Chopper. Pues a ver, es que es el enfrentamiento más claro de todos. Es el enfrentamiento del que causa enfermedades contra el que las cura, contra el tío que quiere curar todas las enfermedades, que está claro que se enfrentaría, no hay mucho más. Aparte, quiero ver que Oda explote más las distintas formas de ataque que tiene Chopper, no solo la Monster Point, sino la de Karate Point, las diferentes formas de Chopper, que la verdad, guardianes, hace mucho que Chopper realmente no tiene un momento. Sí, en Wano consigue salvar a los ogros de hielo, de que el virus de Queen, vale, sí, pero realmente Chopper desde el time skip sí que es verdad que en Punjazar tuvo un momento bastante interesante, pero realmente ha quedado un poco relegado. Y coño, Oda, Chopper ha sido muy importante. Es un personaje que lo tenemos casi desde el capítulo 120 del manga. Es que me parece que es un buen momento de hacerle brillar, de que gane gloria, un estilo un poco como lo que os he comentado de Nami. Y vencer a Dotku sería algo increíble. Y ya para el último combate del 10º Capitán Titánico, que lo acabamos de conocer, es decir, Kusan Aokiji, pues con la Ie no Mi, Logia, bueno, un hombre realmente poder de hielo, fundamentalmente un hombre hielo, versus ¿quién? Versus pues Nico Robin, con la Hana Hana no Mi, la paramecia, esteoparamecia, que le permite hacer brotar en cualquier parte de su cuerpo desde en cualquier lugar. A ver, este enfrentamiento es claro, conciso, es que es el trasfondo que hay entre ellos, Ohara, todo el incidente, lo que supuso para Robin el secuestro, o su encarcelación en Water 7, o su entrega en Water 7, y su llevada en Enies Lobby, la llegada de los Mugiwaras, el quiero vivir, uno de los
si no el momento más putamente épico de One Piece. Y sobre todo, un ex marine que se une a la tripulación de Kurohige. Y justo, no voy a decir una es revolucionaria, pero Robin, que se pasó el time skip de los 2 años con los revolucionarios frente a frente. Es que es un combate que tiene todo para darse. Tienen trasfondo entre ellos. Ohara, Marina, ejército revolucionario. Sería perfecto. Además, ver a Robin vencer a Oki sería algo, para mí, fantasía. Bueno, no tengo más que decir. Fantasía absoluta. Y poco más, guardianes. Pues nada, si os ha gustado digamos, este vídeo analizando lo que podría ser un combate entre los Mugiwaras y la banda de Kurohige, pues ya sabéis, guardianes, darle likecito al vídeo, que ya sabéis que me gusta hacer ese vídeo, puedo hacer con otras bandas, con otras cosas que puedan pasar en el futuro de One Piece. Suscribiros al canal y nada, en la caja de comentarios me decís qué os ha parecido mis versus, cuál sería a vosotros, si cambiaréis alguno, si creéis que Yamato no va a ser Nakama. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo de One Piece, que la semana que viene tenemos capítulo, así que chao, chao, guardianes.